pedagogía muy comprometidas con la inclusión y con la educación. La intención con este podcast pues principalmente es acercarnos más pues, a la realidad de aquellas personas que tienen discapacidad visual. Y le dijimos a ver por qué a unas sí, a otras no. Y la respuesta de la profesora fue que porque era diferente, que la niña con discapacidad visual era diferente. Configurar un poco el mapa del mundo que les rodea mediante este proceso, y es que este paso es súper importante para ellos. Bueno. Hola. Hola. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Mirada al Futuro Más Allá, un espacio donde hablaremos sobre la dificultad visual, sus desafíos, realidades y sobre todo las capacidades y los logros de quienes la viven día a día. Antes de empezar vamos a presentarnos, que no nos hemos presentado. Yo soy Maider. Yo soy Marta. Yo soy Anne. Y yo soy Emily y somos 4 estudiantes de pedagogía muy comprometidas con la inclusión y con la educación. Vale, nuestra intención con este podcast pues principalmente es acercarnos más pues, a la realidad de aquellas personas que tienen discapacidad visual. Además también pues desmentir algunas ideas erróneas que hay sobre esta discapacidad, algunos mitos que se van pues creando, y también pues conocer más acerca del desarrollo de estas personas y de la discapacidad. Yo creo que antes de empezar a hablar sobre la discapacidad visual estaría bien empezar hablando sobre la visión y el papel que juega en la autonomía de cada persona, ya que mucha información que recibimos, casi el 80%, la recibimos a través de la visión. Entonces considero que estaría bien empezar hablando sobre eso. Sí, o sea, al final nosotras como personas que vemos, es difícil ponernos en la situación de una persona con visión reducida o directamente completamente nula. Yo creo que hasta que no intervenimos con ella o estudiamos un poco acerca de la discapacidad visual, pues nos es muy complicado y muy difícil hacerse la idea de todo lo que esto conlleva. Claro, y por ello yo creo que es conveniente que antes de empezar a hablar de qué es la discapacidad visual, la definamos un poco para poner a todos en contexto. La discapacidad visual se trata de una condición que afecta a la capacidad de ver de distintos grados, desde baja visión hasta ceguera total. Esta capacidad puede deberse gracias a problemas genéticos, a infecciones, lesiones o enfermedades oculares, y de hecho, según la Organización de la Salud Mundial, existen alrededor de 285 millones de personas con discapacidad visual. Yo creo que también es importante pues destacar y darle importancia a que no todas las personas con discapacidad visual son completamente ciegas, o sea que dentro de esta discapacidad también pues que se pueden crear diferentes grupos, como por ejemplo pues gente que tiene restos de visión pues que les permiten ver luces, otras personas también pues que pueden llegar a ver sombras, incluso personas pues que pueden pues llegar a ver la forma de las cosas y así. Y yo creo que otro punto importante también es entender que la discapacidad visual no define a una persona. Muchas veces tendemos a pensar que una persona ciega o con baja visión no puede llevar una vida autónoma, pero no es así. Sí que la puede llevar, incluso suelen desarrollar estrategias para desenvolverse en su entorno. Una vez habiendo tocado ya el tema de la visión, para comprender mejor la discapacidad visual es importante conocer las causas y los tipos de la dicha. Hay que mencionar que la OMCE señala que la discapacidad visual puede tener múltiples causas y que esto se divide en diferentes categorías. Las más importantes y para mencionar serían las anomalías hereditarias o congénitas, que son enfermedades genéticas o de nacimiento, que al final pues, podrían ser el albinismo, la atrofia del nervio óptico, cataratas congénitas y demás. Por otro lado está el daño del nervio óptico, quiasma o centros corticales. En otro aspecto también las disfunciones en la refracción de imágenes, que esto sería las alteraciones en la manera en la que la luz, o sea, en la que el ojo enfoca la luz, lo cual puede provocar pérdida de visión. Por otro lado, las enfermedades infecciosas, endocrinas e intoxicaciones, como las cataratas traumáticas, la diabetes, el glaucoma y demás. También estarían las lesiones del globo ocular. Por otro lado, la parasitosis, los trastornos de los órganos anexos al ojo y, por último, ya para terminar, los traumatismos.
Vale, yo creo que es muy importante todo lo que ha mencionado Anne, sobre todo para entender mejor el significado de la discapacidad visual. Entonces vamos a profundizar un poco en las causas. La primera es la diabetes, que es una de las principales causas adquiridas de la discapacidad visual, que existen dos tipos. Está la diabetes tipo 1, que es la menos común y suele manifestarse tanto en la infancia como en la adolescencia. La diabetes tipo 2, que es muchísimo más frecuente y generalmente está relacionada con el estilo de vida, con la alimentación. Luego está el glaucoma, que es una enfermedad que daña el nervio óptico y de hecho puede causar también ceguera irreversible. También hay dos tipos, está el glaucoma de ángulo abierto, que avanza lentamente y sin síntomas en las primeras etapas. Luego el glaucoma de ángulo cerrado, que puede presentarse de manera súbita y requiere atención médica urgente. También está la degeneración macular, que es una enfermedad hereditaria que afecta a la parte central de la retina, y también se divide en dos, que está de la degeneración húmeda, que es menos frecuente pero es muchísimo más agresiva, y luego la degeneración seca, que es más común pero de progresión lenta, y esto también se divide como en tres etapas, que es temprana, intermedia y avanzada. Y por último, las cataratas, que pueden ser también congénitas o desarrollarse con la edad, que están las cataratas congénitas, que están presentes desde el nacimiento. Luego, pues las corticales, que afectan a los bordes del cristalino, las nucleares, que afectan al centro del cristalino, y luego pues hay más. Vale, sí, y relacionado con lo que han dicho Anne y Emily, pues también para valorar la pérdida visual de una persona, pues se evalúan dos dimensiones. La primera sería la agudeza visual, que en esta pues como que se mide la precisión con la que observamos pues los objetos a una distancia determinada. Y luego, por otra parte, estaría el campo visual, que esto pues se refiere como al espacio que abarca nuestra visión mirando a un objeto determinado. Es decir, por ejemplo, si yo estoy mirando a esta botella, pues cuánto puedo llegar a mirar alrededor, que pues es aproximadamente a unos 180 grados por ahí. Y además también tenemos que tener en cuenta que la discapacidad visual se clasifica en 4 grupos diferentes, que serían pues la leve, la moderada, la severa y pues finalmente ya pues la ceguera. A mí me gustaría destacar otra cosa, además de todo lo que habéis dicho, y es que la visión es un sentido fundamental para la adquisición de conocimientos y la resolución de problemas. Es decir, si un niño tiene problemas para ver, puede afectar a su capacidad para reconocer objetos, leer, procesar información visual, etc. Y todo esto puede generar retrasos en su desarrollo cognitivo. Respecto a lo que Marta ha comentado en la introducción, que ha dicho que hay bastantes mitos, y pues la verdad es que uno de los más importantes también, de los mitos más importantes, es que se cree que todas las personas ciegas tienen una capacidad auditiva superior al resto, pero no es del todo cierto, o sea, depende del caso también. También se piensa un montón que las personas con esta condición dependen totalmente de otras personas, cuando en realidad eso no es verdad. Muchas tienen una vida súper independiente, y esto se debe a las distintas herramientas que existen hoy en día, como por ejemplo el bastón blanco, el braille. Sí, además también otro de los mitos así bastante comunes es que las personas con discapacidad visual pues que no pueden practicar deporte, y eso es mentira, porque pues al final hoy en día hay muchos deportes que están adaptados a muchas discapacidades, y una de ellas es la discapacidad visual. Por ello pues la gente que posee esta pues sí que puede practicar, pues por ejemplo atletismo, fútbol adaptado para ciegos, natación y pues un montón más que seguramente no conozcamos. Yo, relacionado con lo que has dicho tú, Emily, me gustaría contar una anécdota que pasó en mi clase de cuarto. Yo en cuarto de la ESO tenía a una niña con discapacidad visual en clase, y en una clase otra niña que no tenía esa condición preguntaba si podía ir al baño, y la respuesta de la profesora fue que no podía ir. Y acto seguido, la niña que tenía discapacidad visual preguntaba si podía ir al baño, y la profesora le dijo que sí. Entonces a nosotras nos chocó y le dijimos a ver por qué a unas sí, a otras no. Y la respuesta de la profesora fue que porque era diferente,
que la niña con discapacidad visual era diferente. Entonces a nosotras nos sentó mal porque la ha tratado como diferente y le preguntamos a la chica, oye, ¿tú te consideras diferente a nosotras o al resto de las personas? Y dijo que no. Dijo que ella era totalmente igual a nosotras, que tenía esa condición, pero que ella llevaba una vida igual a nosotras y que ella tampoco entendía por qué a ella le dejaban ir al baño y a nosotras no. Y eso, con lo que ha dicho Emily, relacionándolo, me parece que muchas veces nosotros ponemos los límites y no les dejamos como llevar esa vida autónoma que igual ellos sí que pueden llevar y quieren llevar. Como Sí. que... O sea, yo pienso que muchas veces somos nosotros o el resto de la gente quien tiende a sobreproteger a las personas que tienen dificultades. Por ejemplo, yo también conozco un caso de que un niño durante el parto, debido a la epidural, se quedó ciego y su madre siempre, o sea, ella piensa que en parte es su culpa por haberse dado la epidural, porque si no se la hubiese dado, pues el niño no tenía la discapacidad visual. Y siempre la ha tenido a sobreproteger mucho porque pensaba que no era capaz de hacer las cosas que el resto de los niños hacía. Y por esta sobreprotección, para el niño la vida independiente siempre ha sido como un hito al que quería llegar, porque ha sido súper importante para él, porque no podía ir a jugar. Y, por ejemplo, hoy en día está viviendo en un piso tutelado y ha conseguido esa independencia que para él es tan importante, aunque su madre no estuviese de acuerdo. Qué guay. Vale, bueno, yo creo que llegados a este punto del podcast, pues es importante pues hablar de las características evolutivas de la discapacidad visual, ¿no? Sí, o sea, antes de mencionarlas, me gustaría decir que los niños tienen, el desarrollo en los niños en sí es similar y único, pero es verdad que la deficiencia visual impone diferencias interindividuales significativas. Sí, de hecho, dada la importancia de esto, vamos a ver cómo la falta de esta capacidad sensorial influye en el desarrollo psicológico de los niños y también con esto luego identificaremos pues, pautas de intervención. Sí, centrándonos así de primeras un poco en el desarrollo psicomotor, pues en el caso del niño que pues, tiene discapacidad visual, pues sí que su psicomotricidad evoluciona pues conforme a su maduración neurológica, pero también pues la ausencia de esta visión sí que adjudica pues ciertas peculiaridades pues que se ponen en manifiesto, que ponen en manifiesto pues su propia especificidad. Para entender mejor este ámbito, yo quiero recoger un argumento de un autor llamado Burlingame, de 1965, que dice que la pasividad motora que se ve en muchos niños con dificultad visual no se debe a una ausencia de motivación por el movimiento, sino más bien a grandes inhibiciones de las tendencias normales por moverse. Yo creo que este argumento recoge muy bien todo lo que habéis dicho. No sé si conocíais a este autor. Sí, o sea, Burlingame en ese momento básicamente lo que argumenta es que dichas inhibiciones tendrían más una función protectora, ya que cuando en condiciones favorables, o sea, cuando el niño tiene la certeza de que el entorno es seguro, en sí emprendería una actividad motriz completamente normal. Eso es. Vale, otro aspecto importante es la motricidad de la relación con el entorno. Tenemos que tener en cuenta que cuando falla la visión resulta muchísimo más difícil para la persona recuperar, recoger, procesar, incluso almacenar esa información y de hecho siempre se suele presentar de tipo figurativo o espacial. Eso es, y por ello pues el acercamiento al entorno, así como la movilidad, pues sí que va a estar notablemente condicionados pues, por esta peculiaridad y por ello en consecuencia pues sí que va a haber la existencia de un cierto retraso en los inicios de su movilidad y pues esto va a ser considerado como una consecuencia normal y al final pues también relacionada pues con la manera en la que perciben el mundo. Para entender mejor un poco lo que tú has dicho, Marta, me gustaría decir, aunque las comparaciones son odiosas y no hay que comparar, que un niño con visión normal, sobre los 4 meses y medio, consigue estirar la mano y coger un objeto y ahí consigue una coordinación entre lo que es el ojo y la mano. Y aquí, en este caso, lo que permite esa coordinación sería la visión. Sí, o sea, aún así, en el caso del niño con dificultades visuales sobre la misma edad, o sea, no existe nada parecido. O sea, su dificultad ha roto la evolución sincrónica de visión-prensión
O sea, es decir, la visión ha perdido la función de convertir al mundo exterior en un conjunto de elementos estimuladores para el niño. O sea, el niño ciego durante su primer año de vida casi va a vivir vacío, aunque esté rodeado de juguetes. Es verdad, para él los objetos es como que no existen, a no ser que casualmente entre en contacto con ellos. De hecho, la única posibilidad que tiene de conocer la existencia de estos objetos en un entorno un tanto más lejano es la percepción del sonido que emiten estos. Ya, pero luego también hay que tener en cuenta de que no todos los juguetes tienen sonido y que además también puede pasar que igual pues que un juguete emita un sonido pero el niño no reconozca ese sonido y que pues no genere ningún tipo de respuesta por su parte. Pero relacionado con eso también, yo creo que debemos de tener en cuenta que una estimulación, si un niño no recibe una estimulación correcta, sus manos van a quedar al lado de sus hombros y no va a mostrar ningún interés por los juguetes ni por los objetos que le rodean ni nada. Sí que es verdad que puede llegar a mostrar un interés por tocar las caras de los padres o de las personas que se les hacen conocidas, o sea, personas conocidas. Sí, o sea, con lo que has dicho de las manos en los hombros, al final, paradójicamente, sus manos, que en sí serían los órganos sensoriales primarios, serían también manos ciegas, por así decirlo. De hecho, algunos autores, como por ejemplo Norris, Brody, Greenfield, dicen que incluso en niños con dificultad visual que están bien estimulados y no están sobreprotegidos presentan un claro retraso respecto a los demás en lo que se refiere a por tocar las caras de los padres o de las personas que se les hacen conocidas, o sea, personas conocidas. Sí, o sea, con lo que has dicho de las manos en los hombros, al final, paradójicamente, sus manos, que en sí serían los órganos sensoriales primarios, serían también manos ciegas, por así decirlo. De hecho, algunos autores, como por ejemplo Norris, Brody, Greenfield, dicen que incluso en niños con dificultad visual que están bien estimulados y no están sobreprotegidos presentan un claro retraso respecto a los demás en lo que se refiere a ponerse de pie, a gatear, a caminar de forma autónoma. Sí, al final básicamente pues el niño con dificultades pues presenta dificultades en su desarrollo psicomotor porque pues ante la ausencia de la visión carece de alicientes pues que le sean significativos para él. Eso es. Luego también por eso al final del año es cuando consiguen utilizar la mano como guía y al escuchar un sonido usar la mano como para llegar a ese sonido. Y ahí pondrían en marcha pues la pauta de movilidad. No sé si lo habéis entendido. Sí, o sea, se podría decir que más o menos al final del primer año es cuando el niño consigue tener la mano para seguir el sonido que ha emitido un objeto, digamos. Eso es. Y el proceso que has comentado es un proceso que les cuesta mucho, pero que una vez el niño que es capaz de configurar un poco el mapa del mundo que le rodea mediante este proceso, y es que este paso es súper importante para ellos. Bueno, dado por terminado dicho aspecto en el desarrollo, pasamos al ámbito del conocimiento espaciotemporal. Sí, respecto a este tema yo creo que cabe destacar pues, que en los primeros meses de pues, el establecimiento del sentido del tiempo como que se lleva a cabo pues, por los ritmos que pone la persona que tiene discapacidad visual, como por ejemplo pues el hambre con la ansiedad, el sueño con la vigilia, el ambiente sonoro con el ambiente un poco más silencioso, y esto todo pues solamente va a ocurrir pues si su resto visual pues permite esta diferenciación. Eso es, y además a partir de los 2 años también el niño empieza a integrar el tiempo, es decir, pues empieza a entender un poco lo que es el tiempo y poco a poco pues aprende a esperar, aprende a darse cuenta de lo que va a pasar, y sobre todo eso le pasa si esas esperas son parte de sus rutinas diarias. Eso es, hay que tener en cuenta que, como has dicho de las rutinas, que si el niño no es capaz de comprenderlas, no es capaz de tener una anticipación o prever lo que va a pasar, manifiesta un estado de malestar e irritabilidad que suele trasladar a la madre o al padre. Pero
que en muchas ocasiones estos son incapaces de comprender los deseos del bebé. De hecho, mencionando un poco lo más importante, que os parece si dejamos este aspecto a un lado y entramos en un aspecto mucho más complejo como es el desarrollo cognitivo. Debemos tener en cuenta que los conceptos se desarrollan a partir del proceso perceptivo y se enriquecen a medida que el niño va evolucionando en su lenguaje. Por tanto, la amplitud de experiencias perceptivas determina en gran medida la amplitud del desarrollo intelectual. Eso es, y por ello el niño con discapacidad visual como que se ve privado o no tiene esa capacidad de tener una fuente valiosa que le permita realizar una recogida de información sensorial, y por ello la evolución del desarrollo cognitivo de estas personas va a ser como más lenta o va a ser desigual a la que pueden llegar a tener las personas videntes. A mí me gustaría, yo creo que ya os han entendido bastante bien el periodo sensorio-motor, y me gustaría pasar al pensamiento representativo. Me gustaría mencionar que uno de los principales problemas con el que se encuentran estos niños es la adquisición de su propia imagen. Es decir, suelen tener problemas para percibirse a sí mismos. Y sobre todo suelen tener un retraso en la adquisición del pronombre de autorreferencia, como el yo, el mí, y sobre todo también representarse a sí mismos en el juego simbólico. Sí. Aún así, dejando de lado ese periodo y centrándonos en el pensamiento concreto, en el pensamiento concreto entramos en la etapa de las operaciones, digamos, y podría decirse que el niño ciego en sí tiene la capacidad potencial para el desarrollo de las operaciones, pero tiene dificultades en la actividad del mismo. Eso es, de hecho, el tener que acceder a la información mediante el tacto genera una secuencia evolutiva específica. La percepción táctil precisa el contacto directo individual, siendo un proceso lento y analítico. Yo creo que, dejando a un lado todo lo que hemos hablado, pero teniéndolo en cuenta, yo creo que al final la etapa más complicada para las personas que tienen discapacidad visual va a ser la del pensamiento abstracto o formal, porque aquí al final es una etapa que está llena de cambios, tanto físicos como psicológicos, y aquí también entra en juego la adolescencia y tal. Al final para estos niños redescubrir cuál es el alcance de las nuevas limitaciones que puedan tener, y así puede llegar a crear en ellos un bajo autoconcepto, poca autoestima y infinidad de cosas, y esto al final sí que puede influir en la integración social que pueden llegar a tener. Eso es, y yo creo que finalmente también es importante mencionar que tanto en el desarrollo cognitivo como en el proceso de aprendizaje, en un niño ciego influyen su entorno, las motivaciones que tenga intra y escolares, así como las expectativas que tenga la propia familia sobre él y también los profesionales que trabajan con él. Sí. Por último, respecto al desarrollo del niño, me gustaría mencionar el desarrollo del lenguaje, pero antes hay que tener en cuenta que la primera idea que surge cuando hablamos del lenguaje siempre es la de hablar. O sea, cuando mencionamos el lenguaje oral nos imaginamos siempre el habla o el entender hablar de alguien, pero el lenguaje es mucho más que eso. O sea, el lenguaje básicamente se podría decir que es una representación interna de la realidad construida a través de un medio de comunicación socialmente aceptado. Bien visto. Aún así, cuando el bebé no dispone de ese sistema visual, le puede costar más comunicarse tanto de manera natural como cuando quiere expresarse intencionalmente. Sí, pero por otra parte yo creo que también si los adultos que rodean a la persona que tiene discapacidad visual, yo creo que al final, que si desde que ellos son pequeños como que intentan aprender a comprender las señales comunicativas, que sí que es posible que el bebé ciego o la persona ciega que pueda restablecer su sistema de comunicación preverbal basándose en las experiencias o sonoras o táctiles que les han ido mandando. Estoy de acuerdo con vosotras, pero aún así me gustaría mencionar que
por lo que respecta pues, al lenguaje oral, pues que la ausencia del canal visual no parece incidir en el desarrollo del lenguaje, ya que lo que respecta al desarrollo, a los componentes del desarrollo del lenguaje, por ejemplo los fonológicos, los morfosintácticos, si tiene una estimulación auditiva suficiente, podrá aprender a hablar sin problema, es decir, o sea, porque tenga una ausencia en el canal, como es más auditivo, si lo estimulan bien esa parte auditiva, podrá hablar sin ningún problema. Yo creo que hemos terminado ya por completo el tema del desarrollo en los niños con dificultades. Y en relación a las características evolutivas, encontramos diferentes necesidades a las que responder o distintas pautas de intervención. Y estas en sí, como objetivo principal, se podría decir que tienen buscar mejorar su autonomía, inclusión y calidad de vida. Es por ello que sobre todo queremos destacar 3, diría yo, siendo ella la primera la intervención médica o rehabilitación, que dentro de esta categoría se podría decir que se encuentran los tratamientos médicos o las cirugías para las enfermedades mencionadas, como hemos dicho, el glaucoma, las cataratas y demás. Y por otro lado también se encuentran las actividades o entrenamientos que sobre todo buscan fomentar su autonomía personal. Luego también la segunda intervención que queremos destacar es la intervención educativa, que como ha mencionado Maider anteriormente, si un niño tiene problemas para ver, puede afectar en su capacidad para reconocer objetos, leer, procesar información visual. Es por ello que es necesario que haya un ajuste de materiales y metodologías según las necesidades de estas personas, es decir, que las escuelas se adapten al aprendizaje de estos niños y niñas. Y han implementado pues recientemente algunas escuelas el sistema de braille para personas con ceguera total. Luego también materiales en relieve o en alto contraste, que se utiliza más para personas con baja visión. También muchísimas estrategias pedagógicas, como por ejemplo métodos multisensoriales, en el que se combinan el tacto, el sonido y el movimiento. Luego también enseñanza auditiva. Y por último, muchos hacen uso de muchos dispositivos electrónicos, como por ejemplo las tablets, los lectores digitales. Yo, perdona que te corte, pero me gustaría comentaros el ejemplo que he puesto antes de la niña que iba a mi clase, que es verdad que ella tenía su ordenador, que supongo que será un lector digital, con el que ella hacía, o sea, seguía completamente el ritmo de la clase. Ella se sentaba en su mesa con su ordenador y me llamaba mucho la atención porque hacía todo con ella, y justo lo has comentado y me gustaría comentarlo. Vale, luego también quiero comentar la app Escoita. ¿El qué? Escoita, que es una app que está hecha para los amantes del fútbol, sobre todo para los amantes de la Real Sociedad, que nada, salió en el Diario Vasco hace nada, y que es una app en la que retransmiten el partido a la vez que se está emitiendo en televisión. Sin embargo, lo retransmiten de manera que las personas con discapacidad visual puedan escucharlo mejor, ya que los comentaristas no están preparados para que estas personas sigan el partido al mismo tiempo. Y bueno, os voy a enseñar el vídeo que está ahí. En mi familia tenemos una persona, mi madre, que tiene discapacidad visual y que, bueno, este tipo de aplicaciones pues le ayuda y le hace estar conectada con el juego y con el partido. La app Escoita retransmite el partido en directo sin retardo a personas con discapacidad visual. Yo antes veía bien, me quedé ciego y era socio de la Real. Y es como volver al campo de una manera diferente, pero parecida. La verdad es que es súper emocionante. Las personas con discapacidad visual percibimos mucha información por el oído, y que hayan decidido locutarlo tan bien como lo han hecho, pues la verdad es que es fantástico. Para descargarla solo tienes que escanear este QR especial con tu móvil o buscar la app Escoita. Al final lo que me hace es sentir el ambiente mucho más cerca y ser más consciente de por dónde va pasando el juego. Aunque no veamos, queremos mirar a dónde el juego está ocurriendo. Entonces la aplicación o las referencias geográficas que da, pues bueno, estando en el campo
campo es muy fácil hacer un seguimiento y seguir el juego de donde está. Habla muy bien del entorno Guipúzcoa, de la Real, de la Fundación y de las entidades que han participado, los valores humanos que tienen para que todo aficionado al fútbol y a la Real estén conectados a su equipo y a su club. Habla genial y la verdad que nos representa. Vale, ya está. Joder, qué interesante. Sí, muy guay, la verdad. Está muy bien. Bueno, yo para cerrar ya esto, pues quería hablar un poco sobre la psicología, que yo creo que el apoyo psicológico es fundamental, y no solo en las personas que tienen discapacidad visual, sino que también en las personas que les rodean, sobre todo en su familia, pues para que se adapten un poco a esa necesidad, y también pues para apoyar a las personas que tienen la discapacidad visual. Pero de la misma manera sí que es también es muy importante el papel de los profesionales en estos casos. Por ello pues es importante coordinar acciones también pues entre docentes, terapeutas, entre especialistas en educación especial y demás. Bueno, chicas, yo creo que se nos ha ido un poco la hora. Yo creo que ha sido una charla realmente enriquecedora e interesante, que hemos abarcado muchos temas. Y en mi opinión nos deberíamos de quedar con la idea de que la discapacidad visual no es una limitación, sino una condición que requiere adaptaciones y pues una sociedad más inclusiva. Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esperamos que este episodio ayude a generar conciencia y a derribar algunos prejuicios que todavía hay. Sí, que todos nos esforcemos en hacer de este mundo un lugar mucho más accesible para todos. Y bueno, pues esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado mucho y que sigamos pues aprendiendo y creciendo juntos.